Bienvenidas y bienvenidos a Ya lo dijo la Corte, el programa en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 1194 diagonal 2022. Es una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre cómo se deben de pagar las pensiones de alimentos. Es un tema que toca directamente uno de los aspectos más sensibles, también que generan mayor litigiosidad en México en materia de derecho de familia, y es algo que repercute evidentemente en la calidad de vida de miles, probablemente hasta decenas de miles de personas. Bueno, para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Juan Jaime González Varas. Juan Jaime, gracias por estar aquí nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Irlanda Ábalos. Irlanda, bienvenida nuevamente, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muy amable. Irlanda, bueno, pues se trata de un amparo directo en revisión. Ya implica esto que ha transcurrido pues un conjunto de etapas en el procedimiento. Cuéntanos cómo surge el caso y en qué condiciones llega precisamente a que sea resuelto por la Suprema Corte, por favor. Claro, con gusto. Bueno, los hechos del caso se dan en Hidalgo. Ahí una mujer y un hombre mantienen una relación sentimental. Derivado de esa relación, procrean a un niño y cuando el niño cumple aproximadamente 5 meses, la mamá solicita la guardia y custodia. La jueza determina que efectivamente el niño tiene que permanecer con la mamá y además oficiosamente, es decir, sin que existiera una solicitud expresa de la madre, determina fijar una pensión alimenticia a favor del niño y a cargo del progenitor. Esto por la cantidad del 100% del salario mínimo vigente en la entidad federativa, que daba aproximadamente un total en ese tiempo de 3,750 pesos mensuales. En contra de esa decisión, el señor se va en recurso de apelación y la sala familiar lo que determina es, por un lado, que fue correcto que la jueza se pronunciara oficiosamente sobre la procedencia de esta pensión alimenticia, porque aun cuando no había una solicitud expresa de parte de la progenitora, es cierto que esto atiende a su interés superior, ¿no? Al interés superior del niño. Y por otro lado, determinó que era correcto fijar como parámetro mínimo para esta pensión alimenticia que se hiciera conforme al salario mínimo y no conforme a la unidad de medida y actualización, las llamadas UMAS. Esto había sido obviamente un argumento expresado en su recurso de apelación por parte del señor y bueno, no le da la razón, confirma la sentencia de primera instancia y entonces el señor se va al juicio de amparo. El tribunal colegiado le concede porque considera que existen 2 artículos del Código Familiar de Hidalgo que señalan expresamente que cuando existe una imposibilidad de determinar los ingresos de la persona deudora alimentaria, se tiene que establecer una pensión alimenticia como mínimo de la unidad de medida y actualización. Esto cuando la solicitud la realicen los hijos o las hijas en relación con los progenitores. Entonces, señala que aquí la sala se equivocó al no seguir el texto expreso de la ley y por ende, pues, determina que se modifique la sentencia. En contra de esa decisión viene la mamá del niño al recurso de revisión y plantea la inconstitucionalidad del artículo que se le aplica por primera ocasión en su perjuicio, ¿no? En la sentencia del tribunal colegiado. Y lo que señala es que esto vulnera el derecho de alimentos, el interés superior de la infancia y particularmente también la obligación que se puede derivar, o así ella lo plantea, del artículo 123, apartado A, fracción sexta de la Constitución, porque lo que indica es que ahí se establece la naturaleza del salario mínimo y como parte de esa naturaleza del salario mínimo, implica que se debe garantizar los medios necesarios para que los jefes de familia hagan o enfrenten todas las necesidades de su núcleo familiar, incluida la educación obligatoria de niñas y niños. Y entonces la progenitora dice, bueno, cuando se habla de educación obligatoria de niños y niños, es parte de los alimentos, de lo que se tiene que garantizar mediante la pensión alimenticia. Y así es como finalmente llega el asunto a conocimiento de la Suprema Corte. Perfecto, muchas gracias, Irlanda. Juan Jaime González, a ver, toca esta sentencia uno de los puntos más sensibles del derecho familiar mexicano y también de una realidad social.
Correcto. No podemos cerrar los ojos ante una dinámica familiar que en México pues afecta, me atrevo a decir, potencialmente a miles de familias, no sé si decenas de miles de familias, y eso a su vez repercute en litigios y litigios y litigios en la jurisdicción familiar. Un primer comentario, una primera valoración, Juan Jaime, de el significado social de esta sentencia, el impacto que puede tener. Claro, mira, es muy importante ver cómo a lo largo de estos años incluso no solo se han incrementado los casos que tienen que ver con el pago de pensiones alimenticias, sino también los movimientos sociales que han impulsado, que han arropado, que han estado presentes en una serie de impugnaciones que se han llevado a la Corte incluso. Podemos ver ahora, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad en lo que se está impugnando es, por ejemplo, requisitos que han puesto los congresos locales para acceder a cargos públicos cuando no estén en un esquema de deuda alimenticia, ¿no? Es decir, por ejemplo, toda esta serie de requisitos es un tema novedoso que estaba resolviendo la Corte apenas este año, tal vez el año pasado, con la declaración de constitucionalidad de requisitos para acceder a cargos públicos cuando no se trate de deudores alimentarios, que además viene desde luego desde un movimiento social muy fuerte, impulsado también con un costo político hacia los congresos por parte de movimientos. ¿Por qué? Porque es una realidad social. No solo la cantidad de litigios y de problemáticas que se han presentado justamente por lo que es complicado llegar a acceder a que se paguen estas pensiones alimenticias en tiempo y forma o como deben de ser, por las estrategias que se han dado también fraudulentas incluso a nivel social para ocultar bienes, para no pagar, para ir para acá. Las presiones son complicadas por las relaciones familiares que se dan, donde claramente hay una confrontación entre dos partes, entre dos personas, un acreedor y un deudor que se están confrontando y uno quiere pagar y otro que no. El problema de aquí es que de entrada, pues también están los hijos y las hijas y las personas que están involucradas en las relaciones familiares, no solo una persona que levanta la mano para que se le dé dinero y otra que no se lo quiere dar. Y en esta dinámica compleja familiar, donde además hay muchísimas personas involucradas que requieren pues de un ingreso para su subsistencia digna, es decir, para no solo los alimentos como lo ha hecho la Corte, sino todo lo que implica los alimentos, la educación, incluso parte del entretenimiento, es decir, parte de una subsistencia digna, pues ha llevado a esta dinámica compleja de tener tanto por una parte estos litigios y buscar incluso las formas y los diseños legislativos, incluso en sede política, que han querido pues que estas cosas se den más en forma, como comentábamos los requisitos para acceder, que es algún tema novedoso que ha estado resolviendo la Corte y que lo ha resuelto además pues de una manera profunda, pero incluso, digamos, con una reflexión muy fuerte sobre el análisis de la proporcionalidad de la medida. Por ejemplo, ¿qué tanto podemos restringir el acceso o un puesto o algún cargo público a través de esta circunstancia? Y lo ha validado justamente a través de esta misma preocupación social. Es decir, es que hay un interés superior y hay una obligación del Estado y hay una obligación de garantizar que esto como interés, como gran interés social, se cumpla. Oye, en el debate obviamente en el caso que estamos ahorita analizando, el ADR 1194 diagonal 2022, se trata de analizar si se paga en salarios mínimos o en UMAS, ¿no? Pero tú ahorita estás planteando algo de gran importancia y quiero que nos detengamos aquí un minuto porque gran parte de todo este debate que llega incluso a la Corte por vía de acción de inconstitucionalidad y probablemente más adelante llegará a través de amparos, deriva del hecho de que a veces no es sencillo hacer efectivas las pensiones de alimentos. Es decir, desde el punto de vista del derecho, hay bases, hay elementos para saber cómo se fija, lo que tú decías, cuál es el contenido del concepto de alimentos. Hay jurisprudencia sobre eso, pero hazlo efectivo. Entonces se busca la manera, ¿no? Y eso desata toda esta problemática a la que tú aludes, ¿cierto? Es correcto. Sí, porque claro, desde luego también sabemos que en una estrategia, digamos, puede ser incluso poco ética o digamos, de litigio, el dinero y el control, el núcleo económico familiar es una estrategia de control. Es decir, sueltas o das dinero y con esto empiezan pues, a manejar las partes del litigio cuando no están de conformidad. Claramente hay litigios
muy limpios, muy transparentes, incluso con convenios entre partes, pero digamos, fuera de eso, Pero tú también lo decías, y es cierto. A ver, la gente se separa, se divorcia o Claro. tiene que plantear estos litigios, pues porque no ha logrado llegar a un acuerdo dialogado, consensuado. correcto. Y eso significa una pelea, Una pelea un conflicto. que además tiene una carga familiar emotivamente fuerte. Es decir, es una pelea, un litigio demasiado, si me lo permites poner en términos sencillos, pasional. Y digo pasional Sí. porque hay muchas emociones de relaciones familiares que están inmersas. No puede ser solo un litigio ordinario. De técnica Jurídica, donde se están jurídica, peleando por ¿verdad? el cumplimiento de un contrato. Exacto. Se están peleando por el cumplimiento de un contrato con emociones adentro, con pues, relaciones familiares Lo que adentro. está en juego es la familia, imagínate. Justamente. Imagínate. Pero ciertamente observas que, es decir, en toda esta discusión, el sustrato es que hay deudores alimentarios que no cumplen. Y no creo que sea un caso aislado. Estamos hablando de... Es una problemática pública, sí, de interés social, de interés general. Hay deudores alimentarios que no cumplen o que lo hacen o que buscan estrategias para no cumplir, etcétera, para esconder Y bien. ahí es donde, por ejemplo, tú decías, se restringe el acceso a cargos públicos. Ahora también se discute que si van a poder sacar pasaporte o no, licencia de manejo. Hay que ir viendo cada medida, pero sí. Hay que ir es viendo, cierto, ¿no? O sea, cierto. No digo, cada medida habrá que ir evaluando su proporcionalidad, pero sí es cierto, son parte de las discusiones y de las medidas que están puestas en la arena pública, pero que parten de una problemática primigenia, central y homogénea, que es justamente este problema de las pensiones alimenticias, que se pagan o no se pagan. ahí está. Híjole, bueno, ¿qué dice eso de nosotros como sociedad? Juan Jaime, me genera, tu comentario me genera esa reflexión y estoy seguro que muchos de quienes te están oyendo dirán, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Irlanda, regreso contigo. En la metodología argumentativa que desarrolla la sentencia, pues obviamente se contiene, como es usual en este tipo de fallos, una construcción conceptual alrededor del propio concepto de alimentos. Y ahorita Juan Jaime nos daba una pista. A lo mejor es algo muy obvio, muy sabido por quienes conocen del tema, pero no estoy seguro que sea el caso de todos los que ahora te van a escuchar, Irlanda, y te pido una explicación de esta parte. ¿Qué significa el deber de dar alimentos en una relación paterno-filial en este caso? Claro. Sí, ya Juan Jaime adelantaba como varios elementos en relación con los alimentos. ¿Qué son los alimentos o qué es el derecho a alimentos? Es una facultad jurídica que tiene una persona que se le denomina acreedora alimentista para exigir a otra, se le llama deudora alimentaria, el pago de los recursos necesarios, no solo para subsistir, sino también para garantizar el desarrollo armónico e integral, ¿no?, de la persona. Entre estas cuestiones abarca que el derecho a alimentos va más allá de la prestación alimentaria propiamente dicha. Es que a veces el nombre Alimentos. se presta, ¿no? Claro. Alguien que no tenga formación jurídica puede decir, pues es para que coma. Vales de comida. Es vales de comida, ¿no? Digo, por poner una analogía ¿Verdad? burda, pero Sí, sí, Pero sí, totalmente. Y entonces Es por que eso sí suena es así. importante entender como el alcance, ¿no? Pero también incluso me parece que eso permitiría entender más la proporcionalidad de las cantidades que luego se establecen, porque claro, si pensamos solo como para abarcar una necesidad alimentaria, pues puede verse que a lo mejor cierta cantidad es desproporcional, pero no se está reflexionando en que el derecho a alimentos abarca también el sufragar gastos de educación, de asistencia médica, de incluso sano esparcimiento para niños y niñas. Y además esto es algo Oye, cuando educación. Educación, sin duda, también educación. Y esto además es muy importante porque cuando hablamos de este derecho para niñas y niños, esto está establecido constitucionalmente en el artículo 4. Se establece la obligación de ambos progenitores, que además, aquí hay que decirlo, es una obligación insustituible y también imprescriptible.
¿Y qué implica esto? Que no basta con que uno solo haga frente a los gastos, sino que ambos progenitores tienen la obligación de garantizar esta subsistencia a las personas menores de edad. Además, cuando se trata de personas menores de edad, se presume una necesidad. No es necesario presentar pruebas para acreditarlo, se presume derivado de pues, su propio desarrollo, ¿no? y la minoría de edad en la que se Déjame encuentra. aquí hacer o te planteo esta duda que a lo mejor alguien que te escuche en este momento podría tener. Esa presunción opera respecto de la necesidad de recibir alimentos, pero sí podría ser debatible y en su momento objeto de prueba el monto. Sí, ¿Podemos conceptualmente separar las dos cosas, Irlanda? sí, totalmente, totalmente. De hecho, a ver, para la procedencia de estas pensiones, ¿qué se tiene que garantizar en general? Por un lado, se tiene que verificar que existe el vínculo familiar que origina esta exigencia. Aquí sería el vínculo materno-paterno-filial. Y por otro lado, se tiene que garantizar o acreditar la necesidad en general. Cuando se trata de personas menores de edad, para la procedencia de esta pensión, basta con acreditar el vínculo filial. Pero efectivamente, para efecto del monto, y de hecho ahí me parece importante hacer una precisión, inicialmente cuando se solicitan las pensiones hay una pensión alimenticia provisional y una definitiva. La provisional se emite al momento de que se presenta la demanda. Incluso antes de correrle traslado o de emplazar a la parte demandada, se fija una cantidad de manera inmediata con el propósito de garantizar la subsistencia de la persona menor de edad involucrada. Y aquí, pues, no se han presentado todavía ningún tipo de pruebas para saber cuáles son los ingresos de la persona deudora, cuáles son las necesidades específicas de la persona menor de edad involucrada, ¿no? O acreedora alimentista. Y entonces es por eso una medida cautelar. Esa es la naturaleza. Posteriormente se emite una sentencia de pensión alimenticia definitiva. Ahí sí ya se presentaron pruebas por ambas partes y puede cambiar el monto que se estableció inicialmente. Entonces sí, efectivamente, para el monto sí se pueden presentar pruebas, ya sea incluso para acreditar una necesidad mayor de la persona acreedora, por ejemplo, no sé, que pueda tener alguna o pueda estar en situación de discapacidad y pueda requerir mayores pues, ingresos, ¿no? Para hacer frente a esa situación. Y algo también que es importante es que el derecho a alimentos se sustenta o deriva del principio de solidaridad que se deben las personas que integran un vínculo familiar y además se rige también por el principio de proporcionalidad. Para efecto de la fijación del monto. Es decir, hay que ver cuál es la verdadera necesidad de la persona menor de edad y cuál es la posibilidad económica de la persona deudora alimentista. Que también podría ser objeto de prueba, ¿no? Que También. decir, oye, me fijaron un monto que para mí resulta inabarcable en función de que, miren, aquí están mis recibos de nómina o aquí están mis declaraciones de impuestos, yo no gano tanto. Claro. O gano apenas para cubrir la pensión en su caso. Eso puede ser objeto de debate en un proceso familiar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Juan Jaime, regreso contigo. En el desarrollo argumentativo también de la sentencia se vincula, y creo que es algo indispensable, el concepto de alimentos y las obligaciones que de ahí derivan con el concepto fundamental de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos también ahí. Sí, como vimos desde los hechos que se contaban de la sentencia, aquí tenemos una persona menor de edad involucrada, que es un niño, que forma parte del concepto de la pensión que se está dando y de los derechos a los alimentos que le corresponden. Como parte del interés superior, pues tenemos dos cosas. Primero, el tema de la suplencia de la deficiencia de la queja, que en este caso opera procesalmente hablando para el desarrollo de la sentencia. Por ejemplo, aquí hubo que hacer alguna especie de matices. Por ejemplo, como comentaba Irlanda, hubo dos artículos que fueron aplicados por primera ocasión por parte del tribunal colegiado, que es lo que dio origen a la procedencia de este amparo directo en revisión. Normalmente los planteamientos de constitucionalidad deben hacerse de la demanda, pero aquí sí aplicaron en contra de la otra parte por primera vez en la sentencia del tribunal colegiado, y fue lo que dio pie al estudio. Y aquí estamos estudiando dos artículos que tienen que ver con salvaguardar el superior menor justamente por el monto, la manera de calcular la pensión alimenticia.
Por otra parte, pues el interés superior de la niñez también nos permite aquí abordar de una manera más amplia lo que tiene que ver con la pensión alimenticia. No solo, primera vez, por una parte como un derecho de niñas, niños y adolescentes, pero también como un supuesto y una responsabilidad principal de los progenitores, en este caso del señor y la señora, que eran los padres, el padre y la madre del menor, pero también como una obligación principal del Estado. Es decir, el Estado también interviene en salvaguardar, por una parte, el derecho de los niños y las niñas y por otra parte, en salvaguardar que se cumpla con la obligación por parte de las personas progenitoras, en este caso del menor. Entonces, vemos una triple dimensión entendida del derecho a los alimentos, con todo el contenido que ya Irlanda nos desarrolló, con educación, libre esparcimiento, derecho a medicamentos, salud en general, pero desde una triple perspectiva, como un derecho que le asiste a estas personas menores de edad, pero también como una obligación de los progenitores, y hasta arriba tenemos pues el Estado garante que tiene que tomar una posición proactiva, que de hecho es lo que hablábamos un poquito, para que se salvaguarda el derecho de la niñez y la obligación por parte de los otros. Entonces está el Estado que sí tiene esta parte de, tenemos una expectativa de intervención activa, porque a veces, aunque son relaciones que se llevan a cabo en el ámbito de lo privado, pues tiene que haber una salvaguarda para que esto, como parte de un interés público, de un interés superior, el interés de las niñas, pero relacionado con un interés público, con un interés social, que tiene que intervenir el Estado para salvaguardar. Oye, qué bueno que mencionas el papel del Estado, porque también tenemos que darnos cuenta, Juan Jaime, que vivimos en un país donde, de acuerdo con datos oficiales, la mitad de la economía es informal. Y en economía informal, esa tarea del Estado a la que acabas de hacer alusión, pues no está sencillo. Quiero decir, de llevarlo a la práctica. O sea, está sencillo en el concepto. Y hay fundamento jurídico para lo que dijiste desde la Constitución, artículo 4, lo mencionaba Irlanda, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en fin, creo que el entramado normativo es muy, muy sólido y muy amplio. Pero si tienes a la mitad de la población en el sector informal. Sí, es un problema que lo ha tenido siempre el Estado, sobre todo para el momento de acreditar ingresos, no solo en el ámbito familiar, sino que el Estado tiene un problema también en el ámbito, por ejemplo, de recaudación de impuestos. Lo ha intentado siempre buscar los mecanismos posibles para la formalización o digamos, que el sector informal participe por lo menos de aspectos del sector formal, o sea, el pago de impuestos, principalmente seguridad social, acreditamiento de impuestos. O bancarización, como se dice, ¿verdad? Oiga, pues que tenga una cuenta el banco, pues si todo lo maneja en efectivo, todo por acá, abajo del colchón. Y pues se puede ver a través del Estado, pues que ha intentado todo, ha intentado impuestos federales como el impuesto a depósitos en efectivo, ha intentado regímenes fiscales reducidos, por ejemplo, en su momento los REPECONs, que es el régimen de pequeños contribuyentes, luego un régimen simplificado, regímenes con condonación de impuestos hasta por 10 años, es decir, básicamente es vengan por favor, vamos a ver cuál es el esquema, tú entra y te vamos a dar facilidades administrativas y todo, pero al final, pues es una apuesta muy complicada porque básicamente le estás diciendo a una persona que está acostumbrada a no participar de un sector formal donde principalmente tiene que contribuir. Y fíjate qué interesante, porque hablábamos de qué está pasando en la cultura mexicana. Ese mismo deber de solidaridad de las pensiones alimenticias es un deber de solidaridad transversal al derecho, que participa también en el pago de contribuciones. Claro. Entonces no hay una perspectiva cultural de la solidaridad humana en para general, el cumplimiento de las obligaciones. Claro. Ni para el pago de ni para el cumplimiento de la solidaridad en el pago de una pensión, ni para el cumplimiento de la solidaridad transversal, que es sustento de las contribuciones públicas. Pero esto que estás diciendo, déjame volver a plantar, pues ya llevas 2 goles. Ya. ¿Qué nos dice de la sociedad, Juan Jaime? Sí, es un problema también ético, ¿no? Culturalmente hablando. De valores, de axiología. De valores, de axiología, donde cada quien busca... Es un principio, en muchos casos, egoísta, porque uno busca nada más el interés pues personal a costa de todos, frente a todo.
Y Oye, por eso deja de parte la solidaridad humana. y frente a tu grupo familiar, pues estamos hablando Eso ya de hijos e hijas, o es sea, un nivel tremendo, ¿no? deja ya, es que no me gusta pagar impuesto a la renta. No, pues a mí tampoco me gusta, Y, pero y, ya ni cumplirle a los hijos. y es curioso porque en muchas, pues no sé si es estrategia de litigio, pero digamos, escritos que se presentan en los litigios familiares, muchas partes el deudor alimentario lo que dice es, yo le doy dinero a los hijos por aparte, pero yo no los voy a hacer a través de un sistema formal, institucionalizado de pago de pensión, porque hay otras personas involucradas que yo no quiero que toquen el dinero para mis hijos. Te refieres a la expareja. Me Porque, refiero a la expareja. Y o también sea, es falta de confianza en las instituciones. Pues no sé qué falta de confianza en las instituciones, pero al final de cuentas también es un tema de no participar de una cultura de la legalidad. Porque al final, y uno no sabe si sí da dinero o no da dinero, eso es lo que dicen, ¿no? Pero justamente justifican o tratan de quitar esta parte como de culpa o de falta de sentido ético que comentas frente a los hijos e hijas a través de decir, pues yo sí veo por ellas, o ellos, o ellas. Pero el tema es que yo no voy a ver a través de un sistema institucionalizado donde yo doy el dinero que sea administrado por otra persona. Pero es falta de la informalidad también. pues yo creo Es que un sí, poco yo creo mismo, que es lo como que dices, está reflejando eso, casi es como decir en un sistema contributivo, yo no le doy dinero al fisco porque no quiero que lo administre, yo mejor doy mis donaciones a la persona que va al lado. Pero es que así no funciona la cultura de la legalidad y así no vamos a parar. Si cada quien piensa y cada quien tiene su propia concepción de lo justo fuera de la legalidad, pues entramos también en una arbitrariedad completa. yo creo que acabas de hacer una radiografía fabulosa, aunque negativa, Sí. del fondo de este tema. Porque si todo esto fuera visto desde el ámbito personal de cada individuo, de una manera distinta, nos estaríamos ahorrando cientos de miles de litigios cada año. Así tal cual. Y muchos dolores de cabeza porque tampoco quiere decir que por cada litigio que se inicie reclamando una pensión de alimentos, luego se haga efectiva la pensión de alimentos. O sea, hay una distancia considerable. Entonces, creo que eso es muy, muy importante y habrá que sacar cada quien en el ámbito de su conciencia las cuentas que correspondan. Déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 1194, diagonal 2022. Y este tema de las pensiones de alimentos, qué involucran, cómo se tienen que pagar, cómo hacer el cálculo correspondiente. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando con nuestros invitados sobre este amparo directo en revisión 1194, diagonal 2022. Irlanda Ábalos, a ver, parte de la discusión de fondo, una vez que se solventa en la argumentación de la sentencia, en primer lugar, ¿qué son los alimentos? ¿Qué lo integra? En segundo lugar, ya también Juan Jaime González nos lo comentaba, el tema de cómo esto tiene una íntima relación con el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y luego se pasa a lo que podríamos denominar la cuestión de fondo, que es el análisis de una reforma, en primer lugar, constitucional, para crear esta unidad de medida, esta llamada UMA, ¿verdad? Unidad de medida de actualización. Hay un desarrollo muy amplio en el que la Corte dialoga con el poder reformador de la Constitución, en donde se cita la exposición de motivos, etcétera. Cuéntanos esa parte. Sí, claro, es muy interesante en realidad también ver esa reforma. Es una reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 y que tuvo como finalidad hacer una desvinculación del salario mínimo respecto de su carácter de medida
o base para fijar, por ejemplo, multas, contribuciones o el financiamiento a partidos políticos, porque lo que vio ahí el constituyente es que esto estaba afectando la posibilidad de aumentar el salario mínimo y que realmente permitiera hacer frente a las necesidades de las personas trabajadoras como jefes o jefas de familia. Entonces, como parte de esta reforma, se modifica el artículo 26, apartado B, y el 123, apartado A, fracción sexta. Y algo que explica ahí el constituyente en estas discusiones que se dan previo a la reforma es que, pues, la mayoría de las personas que reciben un pago, ¿no? O ingresos, los ingresos los reciben de esta forma asalariada, ¿no? Dejando de lado, obviamente, también todo este trabajo informal, ¿no? Que ya estábamos platicando. Pero tomando en consideración esa circunstancia y la importancia del salario mínimo y la importancia de incrementarlo para que permita una subsistencia digna y decorosa, es que se hace esta desvinculación y se crea esta medida, que es una unidad de medida de actualización, que la finalidad es que se vaya actualizando poco a poco conforme al índice de precios al consumidor, conforme a la inflación, de tal manera que, aunque inicialmente para poder establecer una cantidad específica de inicio, se dice, bueno, va a partir del salario mínimo, pero año con año se va a ir actualizando de manera distinta conforme a la inflación, y la finalidad de esto es que no se aumentara el salario mínimo y que el aumento del salario mínimo implicara a su vez un aumento, por ejemplo, en las contribuciones, un aumento en las multas, en el pago de derechos, en el pago de trámites, que pues hiciera que se fuera perdiendo poco a poco el poder adquisitivo por parte de las personas. Entonces, esa fue la finalidad de esta importante reforma. Hay una parte de la discusión en sede parlamentaria, pero que está citada en la sentencia, donde se refiere que el tema del salario mínimo como fórmula de calcular multas, temas administrativos, etcétera, impactaba más de cientos, ¿no? No, tendrás Sí, aproximadamente 140 leyes que se tenían 140 leyes que aplicar. contemplaban el concepto de salario mínimo para cálculos, ¿verdad? Sí, De sí. diversa naturaleza, pero y entonces, si no estoy entendiendo mal, Irlanda, el argumento es, se evitaba subidas considerables al salario mínimo por el efecto dominó, me atrevo a calificarlo así, que tendría sobre todo este entramado. ¿Es esto así? Sí, claro, es que al final, como para poder generar, siempre se necesita una base, una medida para calcular, ¿no? Por ejemplo, las multas. Entonces, ante la ausencia de una medida específica, lo que se pensó es, bueno, hay que hacerlo con base en el salario mínimo vigente en las entidades federativas. Y esto provocaba que cuando se aumentaba el salario mínimo para garantizar la subsistencia de las personas trabajadoras, pues también impactara justamente de manera indirecta, aunque no se estuviera pensando desde ese lugar el subir el salario mínimo, impactaba de manera indirecta en subir todos estos pagos, contribuciones, y pues eso genera que se pierda un poder adquisitivo. De nada sirve ganar como persona trabajadora un salario más alto si finalmente también va a impactar en que vas a tener que pagar más para hacer trámites, para, en su caso, multas o cualquier cuestión similar. A ver, entonces, se separan estos dos conceptos y de un lado tienes salario mínimo y del otro lado tienes UMA. Ujú. ¿Y para qué se aplica el salario mínimo? Sí, eso también es muy interesante porque se establece entonces una prohibición, con base en esta reforma constitucional, una prohibición de utilizar el salario mínimo para cualquier cuestión ajena a su propia naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Justo la que está establecida en el artículo 123, apartado A, fracción sexta, que señala que se trata de recursos que debe recibir la persona trabajadora y que deben ser suficientes para garantizar que como jefe o jefa de familia pueda pagar todo lo necesario, sufragar todas sus necesidades, y también la educación obligatoria de niñas y niños. Entonces, como parte de precisamente esa consideración sobre
que se establece una prohibición de utilizarlo como medida para cualquier otra cuestión ajena a su naturaleza, es que en la sentencia lo que se hace es una interpretación entonces de los alcances de este artículo 123, apartado A, fracción sexta, y se indica que cuando habla de que este dinero debe alcanzar para pagar la educación obligatoria de niñas y niños, abarca finalmente el tema de las pensiones alimenticias, de tal manera que no puede establecerse por el legislador o que resultaba inconstitucional, como en este caso estos dos artículos que ya mencionábamos anteriormente de la legislación local familiar, establecer que el monto mínimo de las pensiones alimenticias tenía que calcularse con base en la UMA y no con base en el salario mínimo. Gracias, Irlanda. A ver, Juan Jaime González, regreso contigo. ¿Cómo se hace esa argumentación? Porque parecería que en eso, si no entendí mal, Irlanda, el tribunal colegiado sí reconoce esa separación entre salario mínimo y UMA, pero dice, está bien que el cálculo de la pensión de alimentos vaya en UMAS, ¿no? Sí, y O sea, el más que colegiado. nada por el principio de legalidad del colegiado. El colegiado dice, si la ley es clara en establecer que tiene que fijarse con base en las sumas, así es como Pero tenía que tenías el establecerse. precedente de la reforma constitucional que tú explicaste. Exacto, sí. ¿Cómo la Corte transita hacia acercar el tema del salario mínimo fuera del ámbito del 123? Porque ahí sí, en materia laboral nos queda claro, vaya, es más intuitivo de saber, pero ¿de ahí lo jalas a la materia familiar, Juan Jaime? Sí, primero precisar que lo que está comentando Irlanda sí es muy importante. El tribunal colegiado lo vio de una perspectiva de legalidad y esto implica, aunque no lo dijo así el órgano colegiado, que le está dando también cierta relevancia o preferencia a la libertad de configuración con la que cuenta el Estado para regular este tipo de circunstancias. Le está dando un peso, incluso democrático, al órgano legislativo que dice, pues lo está poniendo tal cual en UMAS, es una medida, órale. Porque igual lo pudo haber puesto en salarios mínimos, es decir, no se metió a analizar de fondo esta distinción tal cual, sino que dijo, el artículo dice UMAS, es libertad, es legal, debiste haberlo aplicado así, vámonos. Por eso es importante. Lo que hace la sentencia aquí sí es interpretar un poco más allá el contenido del artículo y de la reforma en términos de esta separación entre UMAS y salarios mínimos. Y lo que empieza a desarrollar la sentencia justamente es entender cuál es el contenido o el núcleo fundamental sustantivo de lo que es el salario mínimo. No solo en el ámbito laboral, sino es decir, esto como un núcleo económico es un núcleo económico constitucional. O sea, nos guste o no, la Constitución lo establece, sí en un 123, porque desde luego que el primer acercamiento económico es sobre el ingreso de las personas a través de su trabajo, y este es el salario. Sin embargo, la ubicación constitucional no lo delimita como tal, sino que ese núcleo económico sí está dotado de un contenido esencial. Y ese contenido esencial, incluso en diversos precedentes, tiene que ver no solo con la fijación del ingreso que recibe la persona, sino con, digamos, su finalidad constitucional. Y la finalidad constitucional del salario es un nivel de vida digno que te alcance para poder desarrollar pues todas las actividades que una persona debería tener de manera inicial, justamente la alimentación, la educación, la salud e incluso el libre esparcimiento de las personas. Eso es lo que le dota de dignidad al contenido económico del salario a través de la Constitución. Entonces, este contenido como núcleo esencial es lo que nos permite trasladarlo al ámbito familiar y a todas las relaciones que impliquen justamente una condicionante sobre el nivel de dignidad de las personas para su subsistencia. Por eso, en esta sentencia dice, a partir de esta definición o este contenido esencial, el salario, nos permite entenderlo también en el ámbito de lo familiar, porque es un núcleo duro económico de ingreso que sirve para todo esto. Y como nosotros ya comentamos aquí, el derecho a los alimentos justamente es coincidente con este núcleo duro de contenido constitucional del salario mínimo. Entonces decimos, no podemos limitarlo única y exclusivamente a relaciones laborales en estricto sentido, sino que el salario mínimo es una medida económica constitucionalmente hablando que mide o que denota todo este contenido, todo este grupo de situaciones para las personas, tanto su nivel de subsistencia digna, etcétera. Y tan es así que hablábamos hace rato de 140 leyes, muchísimas que hablan y que introducen el salario mínimo para el cálculo.
pero no todas fueron realmente reformadas a través de UMAS. A mí ya sabes que siempre me encanta llevarlo al tema fiscal, pero hay muchas deducciones personales que siguen estableciendo límites a través del salario mínimo y lo establecen así porque tienen que ver justamente también con condiciones, aunque es régimen fiscal, tienen que ver con condiciones que tienen que ver con la subsistencia, como hemos hablado aquí, límites a deducciones personales, pues tiene que ver también con quitarle a lo que le vas a pagar al fisco porque tú estás generando erogaciones. Y hay límites que se siguen tasando en salarios mínimos y no propiamente en UMAS, justamente por esta relación de condición de subsistencia o de mínimo vital, incluso por ponerla así, no, un poquito más allá, pero de subsistencia de las personas. Es lo que nos permitió aquí darle una extensión más allá del ámbito laboral en estricto sentido. Digamos que en este sentido el argumento de la Corte sería el salario mínimo y la pensión de alimentos coinciden en finalidades parecidas o en satisfacer necesidades de las personas en los cuales hay coincidencia. Ese sería el argumento. Es correcto, es correcto. Es como un ingreso, digamos en términos, desde luego que salario pues es una contraprestación que se pone a cabo de un servicio personal subordinado en términos legales. Y que tiene como premisa la existencia de una relación laboral. Es correcto, en definición legal ese es propiamente salario. Pero digamos que más allá de la definición legal, porque eso se da generalmente a través de la Ley Federal del Trabajo, su definición constitucional, o sea, sustantiva y de contenido fundamental, tiene que ver más bien con un ingreso para la subsistencia digna. Eso es lo que sería, digamos, una definición de salario en términos constitucionales. Porque, claro, dentro de la fijación de pensiones, no todas las personas que son acreedoras alimenticias son asalariadas, porque muchas veces los ingresos no provienen del salario, porque pueden venir por actividades empresariales, porque pueden venir por otro tipo de ingresos que no corresponden propiamente a una definición legal de persona asalariada, porque no presta un servicio personal subordinado a un patrón. Entonces, pero fíjate, con este matiz que ahorita aportas, Juan Jaime, lo que podremos decir es, no es que es el concepto de salario lo que aplica para el cálculo de la pensión de alimentos, sino la coincidencia de los objetivos, la razón de ser. Correcto, que le da, sí, una perspectiva mucho más amplia a nivel constitucional de lo que entendemos por salario. Vamos a poner ahí, yo pongo la palabra digno, ¿no? Pero es salario mínimo, pero es un salario digno para la subsistencia personal, que es un ingreso, o sea, es el núcleo de ingreso económico familiar, ¿no? Ahí está. Bueno, ese es el argumento que está en la sentencia. Ahora, ¿qué tanto, Irlanda, regreso contigo? Esto impacta ya para la determinación específica de pensiones de alimentos cuando el deudor alimentista tiene, como ahorita Juan Jaime lo decía muy bien, pues es que no necesariamente tiene que ser una persona que reciba un salario como tal determinado por nómina, que te depositan en tu cuenta de banco, que te transfieren. No, hay muchas formas de ingreso. ¿Qué tanto esto es aplicable y cómo impacta en aquellas personas que tienen ingresos indeterminados? Que no es fácil por el carácter informal, por la variabilidad que puede haber. Hay veces que hay personas que lo perciben hasta día con día, ¿no? O quincenalmente o mensual, en fin, con la periodicidad que sea, pero finalmente no sabemos bien a bien cuánto ingresan periódicamente. ¿Impacta esto en esa situación? Totalmente. De hecho, eso es como una de las cuestiones más interesantes que, aunque yo ya señalaba anteriormente que el derecho de alimentos se rige por el principio de proporcionalidad y que para poder definir ese principio de proporcionalidad en los casos en concreto, se tiene que partir de los ingresos que recibe la persona deudora y, por otro lado, la necesidad específica que tiene la persona acreedora. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay una imposibilidad de tener claridad sobre los ingresos que recibe la persona deudora? Y es justo ahí, como una respuesta ante esa interrogante, que el legislativo ha tratado de pues, establecer mecanismos para garantizar de cualquier manera la subsistencia de las personas menores de edad. Y justamente ahí, en este caso de Hidalgo, por ejemplo, el legislativo lo que estableció es, bueno, ante la imposibilidad de tener claridad sobre los ingresos de la persona deudora, hay que establecer una pensión, necesariamente, siempre se tiene que establecer la pensión.
Ahora vámonos con el monto. ¿Cuál va a ser el monto si no tenemos claridad en esos ingresos? Bueno, pues no puede ser menor a la medida, unidad de medida de actualización, ¿no? La UMA, que es lo que estaba en debate si fue correcto que lo hiciera conforme a la UMA o conforme al salario mínimo. Y ahí lo que se advierte también en la sentencia es que probablemente el legislativo lo hizo desde un entendimiento incorrecto a lo mejor de los alcances de esta reforma que estábamos hablando, esta reforma constitucional. ¿Qué pasa con la reforma constitucional que desvincula el salario mínimo, ¿no? Como medida para tomar o establecer cualquier multa, contribución, trámite? Que como parte de los transitorios se establece la obligación de todos los congresos locales de hacer las modificaciones correspondientes para precisamente dejar de hablar de salario mínimo y hablar de unidad de medida de actualización en aquellos casos que pues impacten o que estén fuera de la propia naturaleza que ya establece el 123 constitucional, ¿no? Entonces, la obligación de los congresos locales era, voy a modificar, por ejemplo, estas leyes que hablan sobre que las contribuciones se tienen que fijar con base en salario mínimo o que se tienen que pagar estos derechos con base en el salario mínimo, las multas y demás. Y acá el legislativo de Hidalgo pues fue más allá y dijo, bueno, entonces eso implica que como ya no puedo utilizar salario mínimo como base, voy a utilizar para las pensiones la UMA, que es la parte que finalmente se dijo no, es inconstitucional porque ya lo explicaba muy bien Juan Jaime sobre esta identidad que puede tener el concepto detrás del salario, ¿no? Con el derecho de alimentos, que finalmente pues, lo que se busca en los dos es la subsistencia de las personas y su desarrollo integral. Entonces, pues así es como se llega también a la conclusión de la inconstitucionalidad en este asunto. Ahora, Juan Jaime, en relación a lo que apunta Irlanda, el salario mínimo ha tenido una revalorización muy importante en los años recientes. No tengo ahorita el dato, pero ha subido bastante. Si nosotros tenemos, por un lado, un deudor alimentista que tiene un ingreso indeterminado, pero que probablemente ese ingreso no se haya modificado en la misma proporción que el salario mínimo, y tenemos el tema de que la pensión de alimentos se calcula sobre el salario mínimo, ¿no puede haber ahí también un desbalance? Una falta de proporcionalidad precisamente. Mira, Miguel, yo aquí vería dos cosas. Primero, que como ya explicó Irlanda, yo sumaría que el no tener claridad sobre los ingresos de una persona es una situación que debería ser excepcional en el Estado mexicano. Entonces estamos partiendo de un supuesto de excepción. ¿Por qué? Pero ¿debería Debería. o es? Pues ese es el problema, porque Pues en realidad, aun cuando una persona no sea asalariada, debería haber claridad sobre los ingresos, porque todas las personas residentes en México deberían pagar sus impuestos conforme a sus ingresos. Estar dados de alta en el SAT, hacer sus declaraciones mensuales y el anual. Porque podrías tener ingresos por rentas, por ejemplo, pues deberías tenerlas registradas, ¿no? Por otras actividades empresariales, pues deberías tenerlas registradas. A ti que te gusta el tema fiscal, sabemos que en México hay gente que cobra en efectivo. Claro. Y no lo declara. No, por eso estamos diciendo que estamos en un régimen, o sea, es un supuesto de excepción no saber cuáles son sus ingresos. ¿Por qué lo pongo así? Porque, bueno, si no están comprobados sus ingresos, las pensiones siempre pueden ser modificadas a través de los instrumentos procesales para ello, y la otra persona podría en algún momento decir, yo no lo había acreditado, pero miren, ya lo acredité. Ya me registré ante el SAT. Miren, estos son mis ingresos, esta es mi declaración anual. Estoy teniendo estos ingresos. Ah, bueno, te sale del supuesto de excepción. Punto y aparte. Mi otra premisa es que los jueces, las juezas, las personas juzgadoras tienen una actitud proactiva para el cálculo de las pensiones a través de este principio de proporcionalidad. O sea, creo que una persona juzgadora siempre tiene que estar acuciosamente observando las situaciones para ver si estamos en un supuesto donde la persona, por alguna razón, a lo mejor fuera de las que yo estoy diciendo, no puede acreditar sus ingresos, porque cierto es, a lo mejor de verdad no tiene trabajo, o a lo mejor está en una situación realmente precaria, o sea, situación complicada, o está en una situación donde a lo mejor también está escondiendo sus ingresos, o está no queriendo decirnos cuánto gana, o no queriendo aportar pruebas para ello. Creo que la actitud proactiva de la persona juzgadora es muy importante para fijar a través de un principio de proporcionalidad una pensión justa.
o sea, que vea por lo justo a través de modular estas circunstancias. Y ahí es donde puede meterse la persona juzgadora a decir, bueno, no, creo que sí estamos en una situación de absoluta precariedad, un problema social donde claramente otra persona no puede, vamos a modificarla para ponerlo y ajustarla a la realidad familiar en este caso concreto. Entonces yo pondría estas dos cosas. Siempre está la posibilidad de que la persona intente acreditar, no solo a través... Aquí lo importante decir es que uno no acredita sus ingresos solo a través de recibos de nómina. No, Eso claro. es básicamente Sí. lo que uno siempre tiene en mente como primera mano, ¿no? Hay otras formas de acreditar ingresos, incluso más allá de las fiscales o más allá de las de recibo de nómina, ¿no? Si estás viendo que hay elementos a lo mejor para poder valorar cuáles son sus ingresos, pues puedes entrar en un supuesto distinto al de excepción, donde no puedes saber cuáles son sus ingresos. Y si estás en el supuesto de excepción, pues la persona juzgadora puede tener siempre una actitud proactiva para fijar un monto en lo justo y proporcional de pensión. Correcto. Ahora, Irlanda, una vez fijado, siguiendo el criterio de la sentencia, ya queda como salarios mínimos. Sí puede, en relación a la UMA, moverse mucho más, que lo hemos visto, por eso lo planteo. En estos últimos años se ha movido mucho más el salario mínimo que la UMA. Si bien es cierto que también hemos tenido inflación alta, más alta de lo que había habido en años recientes, pero yo creo que el salario mínimo ha remontado mucho. Viene una dinámica diferente que impacta a partir del criterio de la Corte en el bolsillo de deudores alimentistas de manera muy significativa. Sí está clara en la argumentación de la sentencia, ¿sí está claro ese posible efecto o no? Sí, me parece que sí, porque, bueno, la sentencia también algo muy importante que dice es, a ver, aunque las pensiones se tienen que fijar siempre a partir del principio de proporcionalidad, cuando se trata de personas menores de edad acreedoras alimentarias, ahí también entra en juego el interés superior de la infancia, Claro. que ya explicaba muy bien Juan Jaime. Entonces, entendiendo que entra de por medio el interés superior, lo que hay que verificar también es que estas pensiones sean acordes para garantizar ese desarrollo holístico y armónico de niñas y niños, particularmente cuando están en su primera infancia, que también requieren de atención médica, ¿no? Este seguimiento médico, educación, esparcimiento. Y entonces, por eso es que también es valioso optar, en este caso, por el supuesto de establecer pensiones que como mínimo vayan apegadas al salario mínimo, que irá un poco más elevado que la UMA, como ya lo platicábamos, que de otra manera en donde se puede dejar en desprotección a las personas menores de edad. Entonces, también creo que es valioso tener en cuenta que no solo es el principio de proporcionalidad, sino cómo se ve afectado por el interés superior de la infancia en estos asuntos. Y en un escenario, entonces verías, como lo planteaba Juan Jaime, dice, bueno, si dado que el salario mínimo se elevó mucho más que la UMA, se genera una situación de imposibilidad para hacer frente al monto de la pensión de alimentos, bueno, discutirlo ya en la sede del juzgado familiar, decir, bueno, mire, yo le puedo acreditar estos ingresos, ha subido mucho el cálculo del salario mínimo, usted me puso un cálculo de monto de pensión con base en el salario mínimo, yo ya hasta ahí ya no puedo llegar. Claro. ¿Ese sería el escenario que estarías vislumbrando? Sí, totalmente. Se pueden modificar siempre también el monto de las pensiones, eso es importante. Yo mencionaba nada más, por ejemplo, la pensión alimenticia provisional en relación con la definitiva, Sí. pero incluso cuando se fija la definitiva, posteriormente existen mecanismos legales para modificar el monto a partir de las circunstancias y del cambio de circunstancias en las personas. Entonces, sin duda que se podría hacer ese argumento. Es por eso que se dice que en materia familiar no hay cosa juzgada. Exacto. Bueno, en este tipo tema. de casos de pensiones alimenticias, sí, no hay cosa juzgada porque siempre se puede modificar. Irlanda Ábalos, Juan Jaime González, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.